Hola, muy buenas, soy Pepe Serrano y en el programa de hoy vamos a hacer un seguimiento a una franja de tiempo particular dentro de la carrera del mítico luchador norteamericano Bob Backlund. Ya sé que a vista del público en general estamos hablando de uno de los chicos buenos más queridos y respetados dentro del mundo del wrestling, pero vamos a ver cómo hubo una temporada bastante amplia durante sus años más prolíficos en la WWF en los que ocurrieron determinadas circunstancias a su alrededor que obviamente no van a deslucir su carrera, pero sí que mostrarán que a veces los artistas pueden tener claroscuros a lo largo de su obra y leyenda. Y sin más, vamos con el contenido del programa de hoy, aquellos años extraños en la carrera de Bob Backlund. ¡Comenzamos! Robert Lee Backlund, conocido artísticamente como Bob Backlund, nacido en Princeton, Minnesota, el 14 de agosto de 1949. Es complicado decir algo nuevo sobre este luchador, ya que a partir de la llegada de Internet a nivel usuario, su carrera ha sido escudriñada en muchas ocasiones. Tras descubrir hace ya casi 40 años lo que es el wrestling profesional y volverme un aficionado compulsivo, una de las primeras cosas que me interesó y en las que indagué fue en todos los palmarés de campeonatos, tanto de la WWF como de la NWA WCW. Y de entre todos los campeones de ambas empresas todopoderosas, repletas de leyendas del pasado, yo no sé por qué había uno de esos nombres que me llamaba la atención por encima de los demás. Era el de Bob Backlund. En principio ni una mala foto ni dato suyo tenía, pero a partir del año 90 del siglo pasado empecé a hacerme con una gran cantidad de revistas especializadas, magazines, fanzines, que de una forma irregular iban llegando a nuestro país. Y en una de esas publicaciones vi las primeras fotos que me ayudaron a poner cara a ese nombre que tanto interés me despertaba en los listados de campeones mundiales de la WWF. Y resultaba llamativo verle, un luchador ya veterano que aún seguía teniendo cara de niño. Era más pequeño e impresionaba físicamente mucho menos que cualquiera de los luchadores que estaba acostumbrado a ver, pero algo tenía que enganchaba. Con el tiempo supe que lo que tenía de especial Bob Backlund era el cariño convertido en popularidad que le procesaba el aficionado norteamericano durante toda la década de los años 70 y primera parte de los 80 del siglo pasado. Y he dicho popularidad, pero ojo, no he podido decir carisma porque realmente no es que fuera alguien demasiado carismático, ni con un personaje llamativo que fuera sobresaliente. Eso sí, a tener un tamaño más, digamos, humano y una cara y actitud tan juvenil, los fans fácilmente se identificaban con él y acababan comulgando emocionalmente con Backlund en forma de cariño. Sabemos de sobra que la empatía en el mundo del wrestling es un arma poderosa para conseguir el arrope del aficionado, y eso significa tickets vendidos en los shows, merchandising y buenos puestos en las carteleras. Y hace poco, viendo un documental acerca de la carrera del Iron Sheik, arañó un nuevo conocimiento acerca de Backlund que no tenía. Y a lo largo de los años de conocer y recopilar datos acerca de él, aprendí que a pesar de ser uno de los babyfaces más míticos y respetados de la industria, hubo unos años en los que sus éxitos sobre el ring iban envueltos en una atmósfera, digamos, rara, y que su nombre y acciones siempre iban de la mano de circunstancias que me han parecido interesantes comentaros, al menos algunas de las más llamativas, ya que hay tantas que el programa se haría demasiado denso y largo. Así que vamos con ello. Bob Backlund empezó a sobresalir en el mundo de la lucha libre amateur y el fútbol americano desde bien joven, y en 1969 ya destacaba tanto que empezó a ganar torneos y reconocimiento a lo largo del país. De entre los dos deportes al final se decantó por el wrestling amateur, y acertó la decisión, porque los 3 siguientes años obtuvo tantas y tan importantes victorias en esa disciplina que llegó al estatus de All-American, que para un deportista estadounidense es un logro top que les llena de satisfacción. Y a partir de ahí es cuando comienza la carrera de Backlund en el mundo de la lucha libre profesional.
En 1973, y entrenado por el legendario Eddie Sharkey, Bob Backlund debutó en la American Wrestling Association. Su buena apariencia, casi como de niño bueno, y su imparcialidad en el ring, combinado con sus habilidades técnicas poco comunes, lo convirtieron en un favorito del público desde el principio. Después de algún tiempo en la AWA, comenzó a viajar por todo Estados Unidos luchando en la National Wrestling Alliance en varios estados. Ya desde el primer momento de su salida de la AWA, estuvo en la órbita de los campeonatos de todas las empresas donde luchó, logrando importantes victorias y cinturones ante púgiles establecidos y exitosos como Terry Funk en Texas, donde le derrotó para proclamarse campeón de los estados del oeste de la NWA, a Mr. Fuji Toru Tanaka en Georgia para ganar el campeonato por parejas de ese territorio junto con Jerry Briscoe, o también obteniendo el título por parejas de la NWA Florida junto a Steve Kern, luego conocido entre otros como Skinner, ante Bob Orton y Bob Rock. Su último logro en esos primeros años de aprendizaje y fulgurante éxito fue el proclamarse en 1976 y durante gran parte del año campeón de los pesos pesados de la NWA Missouri al hacerle el pin al mítico Harley Race. Tras este despliegue de poderío y buen hacer de Backlund por todo el país, no pasó demasiado tiempo para que la familia McMahon pusiera su interés sobre él. Y como siempre se llevaron el gato al agua, ya que para comienzos de 1977 el joven All-American de Minnesota ya había firmado en exclusiva para la WWF. No está del todo claro que en esos primeros años Backlund no estuviera también involucrado en tomas de decisiones y resultados algo extraños a la hora de su ejecución en forma de ángulos. Pero al llegar a la empresa número 1 de los Estados Unidos, todo adquiere una magnitud mucho más grande y aquí es donde vamos a ver esos detalles a lo largo de una etapa de su carrera, los cuales son como poco no habituales y mucho menos aún en aquellas fechas en las que estaban también delimitadas las líneas que diferenciaban al heel del face. No llevaba ni 4 meses en la empresa de los McMahon cuando recibió su primera oportunidad titular por el campeonato absoluto de los pesos pesados de la empresa, que en aquellos días se ceñía alrededor de la cintura del también mítico superstar Billy Graham. En aquella ocasión, Backlund perdió por conteo fuera del ring, pero la química que demostraron ambos en el cuadrilátero hizo que se tomase la decisión desde las oficinas nobles de la empresa de tenerlos enfeudados prácticamente todo el año 1977. Graham siempre se salía con la suya y retenía el título, bien fuera por pin, por descalificación o por conteo fuera del ring de alguno de ellos dos. El público estaba totalmente entregado a la nueva y emergente figura que había llegado y encandilado a todos por su técnica y saber hacer. Además, esa cara de niño bueno le seguía sirviendo para que todo el mundo empatizase con él y le diera su apoyo. Pues lo dicho, a lo largo de todo 1977, Backlund tuvo muchas otras oportunidades para ganar el título mundial, pero ninguna de ellas llegó a buen término. Esto cambió el 20 de febrero de 1978 en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Backlund finalmente derrotó a Billy Graham para ganar el codiciado título de campeón mundial de los pesos pesados. Y este es el primer detalle a tomar en cuenta en una época en la que era impensable que el face ganase de una forma poco limpia o controvertida. Backlund ganó el combate a pesar de que Graham apoyaba su pierna claramente en la cuerda baja del ring. Y todos sabemos que, según las reglas, la cuenta de 3 no se considera válida si se da esta circunstancia. Ni lo es ahora, ni mucho menos lo era antes. Por supuesto, tiraron de ese hecho para las consiguientes revanchas, las cuales ya tuvieron a Bob Backlund como titular y ganador de todas ellas. Todo esto parece ser viene porque cuando el superstar Billy Graham regresó en 1977 a la casa de los McMahon tras un par de años en la NWA, lo hizo con varias cláusulas y acuerdos en su contrato. Uno de esos acuerdos, del que Graham no se quejó nunca, era que nada más llegar vencería a la leyenda viviente Bruno Sammartino para convertirse en el campeón mundial. Otra de las cláusulas
era que también debería perder el título contra ese joven muchacho de Minnesota que se había convertido en el favorito del público. Así que llegado el encuentro en el que debía darse ese cambio de título, Backlund hizo su trabajo, el que estaba planeado, y el árbitro también hizo el suyo. Y todo esto a pesar de que Graham se salió del guión e intentó boicotear el final limpio del combate para hacer más llevadera su derrota. Años más tarde se supo la realidad de los hechos. A pesar de haber firmado bajo las condiciones anteriormente descritas, Graham se pasó todo el tiempo intentando convencer a McMahon Sr. de que lo que debería hacer es volver a Ivan Koloff, que en ese momento era otro de los top heels, en contra del que era hasta entonces amigo suyo, Billy Graham. Entonces este último pasaría a enfrentarle, convirtiéndose en el nuevo favorito del público. A McMahon Sr. no le cuadraba en absoluto esa idea y decidió ceñirse a los siguientes pasos que tenía previstos en sus últimos momentos como mandamás de la empresa. Quería convertir a Backlund en campeón y que Graham cumpliese su contrato en las condiciones establecidas. Así que, a pesar de todo, Graham perdió el título y Backlund logró el oro. Y todo hubiese quedado como un final de combate algo accidentado, pero recordemos que en esos años el kayfabe gozaba aún de una salud de hierro y muchos de los aficionados a la lucha libre vieron en este acto un ganar no limpio y algo chirriante por parte de Bob Backlund. Posteriormente, Graham volvería a la ahora rebautizada WWF con un cambio de look y de actitud para retar a Backlund por el título, pero ya nunca más lo volvería a conseguir. Y ahora vamos con dos de los temas más conflictivos dentro de esos años raros en la carrera del luchador Bob Backlund. Por casi todos es sabido que nuestro protagonista de hoy extendió el primero de sus dos reinados como campeón de la WWF durante 5 años, siendo el suyo el segundo reinado más largo después del prácticamente imbatible primer entorchado de Bruno Sammartino como campeón de los pesos pesados. De hecho, Bob Backlund fue el último campeón oficial de la WWF de Vince McMahon Sr. y el primero de la WWF de Vince McMahon Jr., ya que dentro de esos años se dio el cambio de nombre y dueño de la empresa. 5 años consecutivos de reinado. ¿Estamos seguros de eso? Pues no, en absoluto. Resulta que en 1979, en una gira por Japón, el campeonísimo Antonio Inoki derrotó a Bob Backlund en un combate celebrado en Tokushima el 30 de noviembre por la NWF, una de las filiales de la NWA que solía organizar eventos por Asia. Inoki fue acreditado inicialmente como campeón mundial de la WWF. Una semana después, el 6 de diciembre, se enfrentaron de nuevo por el cinturón de campeón y esta vez Backlund cubrió a Inoki, pero la decisión fue revocada por la comisión del evento debido a la interferencia de Tiger Jeet Singh durante la pelea. Después de la lucha, Inoki se negó a recibir el cinturón de la WWF y por tanto el título de principio quedó sin dueño. Y como ese cinturón estaba vacante, se inventaron otra chapuza más grande para salir de la situación. Organizaron un combate entre el ahora ex campeón Bob Backlund y el entonces primer contendiente al título Bobby Duncum. Backlund resultó ganador y de nuevo campeón, pero las autoridades de la empresa decidieron borrar de un carpetazo todo lo ocurrido con Inoki y Duncum y dar una continuidad homogénea y sin escalas a ese reinado del niño bueno de Minnesota. Hay otra versión de los hechos que dice que Vincent McMahon no había autorizado el cambio de título en Japón y decidió hacer un Deus Ex Machina y volver a retomar el título a favor de Bob Backlund como si nunca hubiera ocurrido nada. Esta versión también es defendida con fuerza por los defensores de la integridad del All American, pero siempre la primera ha sido la más consistente y bueno, aún así, si lo pensáis, ambas versiones pueden ser incluso complementarias, es decir, lo que ocurrió pudo ser una mezcla de ambas visiones de la misma jugada. Como podéis ver, se van sumando diferentes hechos en los que ocurrían cosas extrañas y en todas ellas siempre había un denominador común: Bob Backlund. Había quien defendía que nada de esas cosas se le podían achacar a él,
pero visto desde fuera se empezaba a notar cierto interés en protegerle, y más aún justo en un momento en el que su gran popularidad empezaba poco a poco a difuminarse. Para el año 1980, la frescura y explosividad del fenómeno Backlund ya se resentía y se tuvieron que sacar un as bajo la manga para poder seguir explotando en taquilla el reclamo del que aún era su buque insignia. Así que ese mismo año, concretamente el 9 de agosto, Bob Backlund unió fuerzas a Pedro Morales para ganar el Campeonato Mundial en Parejas de la WWF a The Wild Samoans en una super cartelera de la empresa. Backlund y Morales se vieron obligados a abandonar los títulos debido a una regla de la empresa que declaró que no se podían poseer dos cinturones al mismo tiempo, y recordemos, Backlund seguía siendo campeón mundial de los pesos pesados. Adiós pues al Tag Team Championship. Pero esta jugada fue muy buena a escala comercial, ya que sirvió para que los focos volvieran durante una temporada a centrarse sobre Bob. Y recalco, éxito a escala comercial, pero a nivel popular era otra muesca más que soliviantaba al público, que empezaba a cansarse de ver a un campeón que, aun siendo técnicamente intachable, mostraba síntomas de endeblez en cuanto a su capacidad de dar a las gradas algo que empezaban a echar en falta en un campeón face: constancia y estabilidad. Y bueno, vamos a por otra circunstancia más que recalcar dentro de lo que debía ser una trayectoria y resultados intachables para cualquier campeón niño bueno de la empresa. Cambiamos de década y nos ponemos en el 19 de octubre de 1981 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Greg Valentine desafiaba al entonces campeón de la empresa Bob Backlund por el título mundial. Durante el combate, Greg colocó a Backlund sobre sus hombros y le aplicó un giro de avión, y mientras estaba en medio de una de las vueltas sobre sí mismo, la pierna de Backlund derribó accidentalmente al árbitro de la contienda, y los dos luchadores además cayeron mareados sobre la lona, quedando Backlund encima de Valentine, y el árbitro aturdido dio tres palmadas sobre el tapiz. Greg Valentine fue el primero de los dos luchadores en ponerse en pie, y en la confusión del momento el referee levantó el brazo dando a este como ganador, y al hacerlo estaba validando a Valentine como campeón mundial de la WWF. Greg agarró corriendo el cinturón y se marchó del ring camino a los vestuarios. Backlund y su manager Arnold Scalan estaban indignados. Un silencio se apoderó de los más de 18.000 fanáticos que estaban asistiendo a un momento histórico, el final del reinado del chaval de Minnesota. Algunos árbitros más ingresaron al ring junto con el jefe de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York para discutir la situación, y después de unos minutos de incertidumbre, el locutor del ring, Howard Finkel, hizo el anuncio de que el combate había sido declarado nulo. Martillo Valentine ya estaba junto con su manager, el Gran Wizard, celebrando el triunfo entre bambalinas, tirándose fotos con el oro, y les llegó la noticia de que de momento no tenía nada que celebrar. Se dictaminó una revancha en el mismo MSG el 23 de noviembre de 1981, y esta vez, frente a una multitud de más de 21.000 fanáticos que agotaron las entradas, Backlund cubrió a Valentine limpiamente usando una German Suplex y recuperó el título que había quedado vacante tras el previo combate entre ambos púgiles. El hecho no se llegó a mencionar en ningún momento por ninguno de los canales de información oficiales y cercanos a la empresa de los McMahon. Ningún fan del wrestling de fuera de Nueva York tenía por qué enterarse de qué había ocurrido esa noche en el Garden. Pero, como se suele decir, no existen los crímenes perfectos, y si la lucha y posterior revancha se dieron en octubre y noviembre del año 81, cuando ya parecía que nadie jamás llegaría a saber nada, apareció una publicación especializada en el mundo de la lucha libre y tirada nacional que era de las más valoradas en todo el país, la Inside Wrestling, que en su edición de febrero de 1982 destapó para todo el aficionado estadounidense lo que quería que se fuese un secreto fuera de Nueva York. Inside Wrestling habló de la noticia abriendo con el titular: WWF en caos, Backlund despojado del título, y otro pie de foto junto a la imagen de Valentine diciendo: ¿por qué Greg Valentine es el campeón de la WWF por derecho? Existe, como siempre, al menos dos versiones acerca de lo que de verdad ocurrió en la noche del incidente. Una de ellas dice que el árbitro realmente la pifió con el resultado del combate, ya que estaba legítimamente aturdido
y el que tanto Backlund como Valentine llevasen calzón negro hizo que los confundiese e incluso aún sin haberse recuperado totalmente la conciencia, declarase a Martillo como vencedor levantándole el brazo proclamándole nuevo campeón. Entonces los directivos de la empresa, presos del pánico y sin saber qué hacer, decidieron actuar sin reflexionar y tomaron la peor decisión de las posibles, ya que lo que consiguieron fue que los fans que ya recelaban de Backlund tuvieran otro motivo por el cual cogerle tirria. Otra versión dice que todo estuvo orquestado para que ocurriera así, pero que no contaban con las filtraciones de la prensa en otros estados. Querían que hubiera quedado como un ángulo exclusivo del Madison Square Garden sin darse cuenta de que lo hicieron justo en un momento en el que quizá la globalización empezaba a hacerse visible y ya nada podía hacerse como antes sin que el vecino se enterase. Sea cual fuera el motivo real, lo que fue un hecho es que la revancha supuso un éxito y consiguieron prácticamente por última vez dar un empujón a la carrera de un Backlund cuya estrella y comunión con el público estaba cada día más y más débil. Desde aquello, cada vez que una entrevista le ha preguntado al bueno de Greg Valentine si no echaba de menos el haber llegado a ser campeón absoluto de la WWF, este siempre da un respingo y responde enérgicamente: «Claro que fui campeón de los pesos pesados, lo que pasa es que te pilló pestañeando y no te enteraste». Desde luego, un luchador como Martillo Valentine perfectamente pudo haber tenido un digno tiempo como campeón absoluto, y tal vez hubiera sido ese el momento de que lo hubieran aprovechado y no exponer más aún la ya bastante maltrecha imagen de Backlund de cara al público. Y antes de encarar el último gran desbarre de Bob Backlund en esos años extraños, recalcaremos un par de hechos menores, pero que dejaban ver que el campeón no solo había perdido la popularidad y el cariño, sino tal vez también los estribos. No es conocido este hecho porque no interesaba que se supiera, pero la realidad es que desde casi el comienzo de su carrera Backlund demostró un comportamiento ejemplar, salvo cuando se le cruzaban los cables. Parece ser que era algo casi habitual que se le fuera la pinza y se convirtiera durante momentos en un ser irracional capaz de comportarse agresivamente contra todo el mundo, amigos y enemigos. A finales de los 70 fue bastante sonada la pelea entre bastidores que tuvo contra el Chief Peter Maivia, abuelo de The Rock, producida porque el campeón a veces confundía la realidad con los ángulos preestablecidos por los bookers del mundo del wrestling. Y tampoco ocurrió una sola vez que dejase en medio de un combate su papel de chico correcto y noble y se liase a golpes legítimos, tanto con contrincantes como con sus compañeros de equipo e incluso con los mismos árbitros. Tanto en su autobiografía como la de George the Animal Steele se habla de una serie de luchas entre ambos en las que Backlund perdió los estribos y atacó con objetos punzantes de un modo real tanto a Steele como a algunos de los referees de las contiendas. Y se encara el final de 1982 y la gente ya directamente está cansada y aburrida del campeón actual. Así que a principios de 1983, Vince McMahon Jr., que había tomado las riendas de la empresa de su padre poco tiempo antes, decidió darle el título más prestigioso a alguien muchísimo más carismático y mucha mejor planta que Bob Backlund. Obviamente estamos hablando de Hulk Hogan. El joven McMahon se acercó a un campeón y le dijo que Hogan sería el hombre que tomaría el relevo como cara principal de la empresa. Inicialmente, Vince había pensado primero en hacer de Backlund un heel y que luego fuera derrotado por Hogan, pero cuando Backlund se negó, Vince y los Bookers se decidieron por otra solución. El 26 de diciembre de 1983, un Backlund previamente lesionado debido a un ataque del Iron Sheik perdió el título ante el Jeque cuando su manager Arnold Scalan tiró la toalla mientras su pupilo estaba siendo sometido por el Camel Clutch, que era la llave de rendición estrella del Iron Sheik. No fue derrotado por rendición o sumisión, fue el gesto de Scalan el que decretó su derrota y en ese momento y de forma definitiva terminó el primer y largo reinado del Chico de Minnesota. Y como había sido declarado lesionado, se le negó una revancha contra el Sheik y en su lugar fue Hulk Hogan quien tomó ese puesto y se convirtió, como todos ya sabemos, en el nuevo campeón mundial de la WWF. Bob Backlund, y a pesar de esos momentos de ida de olla que antes comentábamos, siempre fue alguien muy profesional y trabajaba acatando las órdenes de quien le pagaba.
Sin embargo, que le llegase la hora de dejar de ser el número uno fue una noticia que no supo digerir y en ese momento pecó de falta de dicha profesionalidad y no supo estar a la altura de las circunstancias. Vivió en sus propias carnes lo que en su momento le ocurrió al mismísimo superstar Billy Graham, pero en aquella ocasión él era la estrella emergente y en ese momento pasaba a ser la que estaba en su ocaso. Backlund intentó poner mil y una excusas para no perder contra Hogan. Desde sus primeros combates en 1980 se le atragantó la figura del rubio de Venice Beach. No le tenía respeto como luchador, ya que para Backlund un verdadero profesional del wrestling era aquel que tenía base en la lucha olímpica. Y es que en los primeros días de los campeones mundiales de la WWF, los luchadores tradicionalmente provenían del entorno de la lucha amateur, o bien eran atletas legítimos que provenían de otros deportes. La era de los campeones de culturismo no había llegado aún, aunque obviamente estaba en el horizonte y ya había sido presagiado por el reinado de Billy Graham 6 años antes. Hogan, sin antecedentes en la lucha amateur ni en los deportes profesionales, no coincidía necesariamente con las ideas de los puristas de la época. Tampoco quiso Bob perder contra Iron Sheik, pero ahí la excusa de no respetarle como verdadero luchador no la pudo poner, ya que nuestro iraní favorito tenía sobrada experiencia en el mundo de la lucha amateur. En fin, que Bob Backlund se quedó compuesto y sin título, y él solito se ganó y dilapidó su estatus de favorito del público. Como opinión personal, para terminar, recalcaré que durante todo el programa he repetido en varias ocasiones que Backlund tenía una técnica inmejorable y el cariño incondicional de los fans. Lo que no he nombrado en ningún momento es una palabra que pienso es lo que le faltó para ser considerado a la altura de San Martino, Randy Savage o el propio Hulk Hogan: carisma. Ese creo fue su talón de Aquiles, su falta total de carisma. Si la hubiera tenido, estoy convencido que además de ser un campeón recordado, estaría en igualdad de condiciones dentro del Olimpo de los grandes campeones del wrestling estadounidense. Y aquí lo dejamos. Esperamos que os haya resultado un programa entretenido. Tal vez nos veamos pronto de nuevo. O no, quién sabe.